Sí. Sacerdote de Dios. Lo pones como un no, sacerdote de Dios, sí, porque así dice en hebreo. Cohen, Lael, Elión. Ah, en hebreo aparece. Sí, claro, eso sale, eso sale en Génesis. Génesis 14 por allá. Se Cohen, Lael, Elión. Entonces él está haciendo el exégesis aquí desde el texto hebreo y él sabe que Elión es de arriba. ¿Cómo lo plasmó en griego? Aquí lo tengo, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en el 7, versículo 1. Ahí lo busco acá. En griego dice así, y lo tenemos. Dice, no, perdón, este es Hechos de los Apóstoles, estaba leyendo mal. Vamos a buscar hebreos, estoy que no coincidió. Dice, Hotus gar emel chitzedek basilis salim, hierus tuteo, tu hipsistu. Hipsistu es de arriba. Ah, sí. ¿Ya? Claro, está en genitivo. Claro, quería saber eso. En genitivo, está de arriba. ¿Ok? De arriba. De Dios, de arriba. Entonces dice, el cual salió a recibir a Abraham, que volvió a la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense esta precisión tan interesante. Resulta que una vez que hablaba con el rabino Moshe Ohana, todos lo conocieron aquí, creo yo, la mayoría, bueno, algunos no porque no estaban. Yo le preguntaba esto al rabino Moshe Ohana, porque hay una ambigüedad en el texto de Génesis. Vamos a ir un momentico a Génesis 14 y les voy a mostrar dónde está la ambigüedad. Y resulta que cuando yo le pregunté a él, le dije, rabino, ¿usted qué entiende aquí? ¿Quién le dio los diezmos a quién? Y resulta que él me dijo, no, que era Melquisedec el que le había dado los diezmos a Abraham. Y resulta que no, el Evangelio te aclara esa ambigüedad y por eso se nota que el escritor está haciendo una severa exégesis de esto. Vamos a buscarlo aquí en 14, ¿verdad? En el 10, ¿qué? 17. Sí, pero vamos a buscarlo más abajo acá. Aquí, en el 20. Dice, Ubaruch el Elión asher migen zareja beyadeja. Y luego dice, Vayítenlo mahaser mikol. Eso literalmente, voy a escribirlo acá para todos. Eso literalmente, la expresión, voy a ponerlo así, Vayítenlo mahaser mikol, literalmente, si yo lo traduzco, eso significa y él dio a él diezmo de todo. La pregunta es, ¿quién a quién? Porque está hablando de Melquisedec y Abraham. Y la frase termina en una ambigüedad que dice, y él dio a él diezmo de todo. ¿Quién a quién? El texto en sí no te lo dice. Porque como bien se equivocó este rabino, él pensó que fue Abraham el que le recibió los diezmos a Melquisedec. Porque hay una ambigüedad. Y él dio a él el diezmo de todo. ¿Quién a quién? No lo dice. Entonces el autor de la carta a los hebreos te explica por qué no puede ser que Abraham le haya recibido los diezmos a Melquisedec. ¿Ok? Y aquí te lo explica. ¿Por qué dice? Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, pero venido a ser semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote leolán, por tiempo escondido. Ya eso lo he explicado. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio los diezmos, ¿ok? De los despojos. Ya te está declarando aquí cómo se resuelve esa ambigüedad. Primero te dice, Abraham fue el que le dio los diezmos a él. No hay, claro, el judaísmo no te lo aclara. El judaísmo tiene lo contrario. Tiene la ambigüedad y la resuelve a lo contrario. Dice que fue Melquisedec el que le dio los diezmos a Abraham. O sea que el sacerdote fue Abraham, ¿no? Es correcto. Entonces es como si el sacerdote hubiese sido Abraham. Es correcto. Porque el que recibe los diezmos es el sacerdote. Es correcto. Y mira, por eso aquí este texto seguramente fue revolucionario en su época.
Porque si ya tú sabes que en medio del judaísmo está esa creencia que Abraham era como un sacerdote que recibió los diezmos, el escritor bien dice, no señor, es al revés. Como hablamos, ahí está el principio, el hombre escoge siempre Lo el peor. error. Siempre escoge el error. Clarísimo, por eso es que no hay elección humana, no hay libre albedrío. ¿Ya? El hombre escogería el mal. Pues, Es correcto. Entonces dice, ciertamente que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. ahí lo está diciendo. Eso es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel, o sea, Malquitzedek, cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos. Oye, más contundente no puede ser. Sí. ¿Ya? Y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el que es bendecido, el que bendice es mayor que el bendecido. O en otras palabras, el menor es bendecido por el mayor. ¿Ok? Ahí te lo está diciendo. El que es menor es bendecido por el mayor. Luego dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado el testimonio que vive. O sea, está diciendo, viene un ser del cielo, se le aparece a Abraham y le recibe diezmos. Un ser que no muere, que no es mortal, que no es de entre los hombres, que no tiene ni genealogía, ni fin de días, ni nada. ¿Ah? Y fíjense lo extraño que puede resonar esto, como esta interpretación que dicen que Jerusalén era Shalem. En ese caso, habría que recordar que Shalem era una ciudad, si fuese así, repito, que Shalem fuese Jerusalén, en esa época era una ciudad pagana. O sea, ¿qué diezmo le iba a recibir Abraham a un pagano ahí? No existía. No existía, no tiene sentido, era una ciudad, el primer nombre de Jerusalén era Jebús, de ahí viene Jebuseo, Jebús, Jebusi, el nombre de Jerusalén era Jebús. Cuando David la capturó, se vino a llamar Metzudat Sion, que es la fortaleza de Sion. Sion es la montaña, una de las montañas que hay allí. Y luego, cuando ya trasladó el reino, se llamó Ir David, que es la ciudad de David. Y después se llamó Jerusalén. Vaya tú, pasó como por 4 nombres. Claro, claro. ¿Y quién le puso Jerusalén? Ahí surgió de la época del rey David. Porque Jerusalén, según se tiene entendido, significa la ciudad de la paz. ¿Okay? Jerusalén es una forma un poco de estas cosas que la gente a veces no entiende, ¿no? Que es lo que se llama un apócope. Ir con Shalom, Ir Shalom quedó convertido en Jerusalén. Ir Shalom quedó. Mire que en arameo se dice Jerusalem y en las antiguas piedras egipcias sale Ursalim. Ursalim. Salen en estelas egipcias, ¿ya? Ursalim. Y por eso quedó en hebreo como Jerusalén, ¿ok? Y en griego quedó como Jerusalén. Todavía hay de esta gente que se ha encargado de regar la mentira. Ahora yo veo con tristeza algunos escribiendo Yahrushalayim. Sí, porque ¿Qué le quieren quitar? sí, ponerle ya a todo que es con Y, no, ahora ponle ya porque es el nombre de Dios. Mentira, qué cosa tan perturbadora es, hermano. Ahora ya no dicen Yehudá, sino Yahudá. O sea, Cualquier judío que lo oye se ríe de él. se va a reír. Pero ¿sabes cómo es tan maquinado esto? Ahora le han dicho a la gente que es que los judíos han querido ocultar el nombre de Dios. Y que entonces ellos lo han descubierto. ¿Y sabe qué me decía algún hermano que de pronto vea ayer el vídeo? No, es que a mí me dijeron que hasta que yo podía estar en peligro porque los judíos me podían matar si yo andaba diciendo el nombre de Dios. ¿Qué te parece, hermano? Oye, qué cosa. O sea, el Señor los tiene que castigar, en serio. Tiene que reprender a esa gente tan mentirosa, insoportable. ¿Ya? Muy bien. Nada edifica eso, hermano. Pero es para mantener ahí engrupido, esta palabra de aquí nosotros, engrupido es ahí sometido a la gente, un espíritu sectario, ¿no? Que no le lleva a ningún lado. Estás sacando a la gente de la realidad. ¿Ya? Y no, mire, esa mentalidad de esta gente que enseña eso, está como la de Kim Jong-un, el de Corea.
Ya, que ellos son lo mejor y el resto del mundo los quiere acabar porque ellos son lo mejor, así, igualito. ¿Ya? Pero resulta que están atrasados en todo, tienen una visión distorsionada de la realidad. Entonces todo es paranoico, todo es conspiración y todo es lo otro. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Está diciendo aquí que Melquisedec le recibió los diezmos a Abraham y está diciendo enfáticamente que Melquisedec no era humano. No era humano porque está vivo. ¿Ok? Esa es la lógica que él está poniendo aquí. Por esa mismísima razón Shem no es el hijo de Noé. Porque la Torah dice que Shem murió. ¿Ok? Y si bien es cierto que Shem estaba vivo cuando Abraham estaba vivo, eso no quiere decirle que sea el mismo personaje. ¿Ok? Porque debe decir, y debe recordar, yo lo he dicho aquí muchas veces, cuando Noé murió, Abraham tenía como 45 o 55 años. ¿Ya? Y por lo tanto su hijo Shem, que vivió más, debía estar vivo. Pero eso no es ni siquiera un argumento porque no está en ninguna relación bíblica marcada para decir de que Melquisedec era Shem. ¿Ya? Clarísimo, ¿no? Entonces dice... Se llama la atención algo con respecto al planteamiento del judaísmo y que fue Abraham quien recibió los diezmos de Melquisedec. Y es por lo que dice el versículo 10, cuando viene hablando de que pagó el diezmo también Leví. Entonces Leví, como se convirtió en un sumo sacerdote, un sumo sacerdote de Israel, ya podía estar, por lo que dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Claro. ¿Ya? Entonces, como figurativamente, como si Melquisedec, como Leví fue el que se hizo sumo sacerdote. Entonces Abraham, por lo tanto, lo era. Exacto, por lo que llevaba en los lomos. Claro, pero aquí te está diciendo... No, sí, es claro, pero yo digo que es posible de que se pueda llegar a la pensar... Confusión. La confusión. Está bien. Por eso es que el Evangelio está aclarando y está diciendo, aquí ciertamente los hombres mortales, toman los diezmos. Más allá, en aquel episodio, aquel los tomó, o sea, Melquisedec, del cual está dado el testimonio de que vive. Está vivo. No es Shem, el hijo de Noé. Y por decirlo así, en Abraham también dio los diezmos Leví. Aquí está la relación. El cual humanamente recibe los diezmos, fíjate tú. Aquel que parece que es superior a los demás porque es el que bendice al pueblo, el que recibe los diezmos, resulta que él, estando en los lomos de Abraham, le está dando los diezmos a su vez a otro que es superior. Por eso este drash que está haciendo aquí el autor, lo que se está proponiendo es dejar claro que Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. O sea, me explico, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Leví y Leví a Aarón y a sus hijos, de su familia. Y resulta que si Aarón era el sumo sacerdote, Aarón está incluido en los lomos de Abraham. Y aún así, cuando Abraham da el diezmo, virtualmente, Aarón los está dando también. ¿A quién? A alguien superior, a alguien de arriba, que no es de este mundo. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, lo que está demostrando aquí el autor es que había un sacerdote celestial, había un Cohen celestial. ¿Ok? Y este Cohen terrenal le dio los diezmos al Cohen celestial. ¿Está difícil de entender eso? ¿Está claro o no? ¿O no está claro?